¿Está Sí. corriendo? Ahí la tenés, Sí, sí. para. Ahí estamos. Ahí empezó a grabar, ya está grabando, Gaby, listo. Sí, 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 ya lo vi. estás compartiendo Bueno, tu estoy tratando de pantalla, así que compartir. ahora pasa la presentación de una. ¿La ven ahí? Yo no los veo a ustedes. ¿Ustedes pueden ver la pantalla, la presentación? Estamos viendo tu pantalla, Gaby, no la presentación, estamos viendo la otra pantalla general. Bueno. Bueno, buenas tardes, chicos. Hoy vamos a, vamos a ir Estoy empezando medio temprano No sé, porque como porque vamos, estamos la- haciéndolo temprano tampoco. vamos, Fernández, que tú puedes. Oh, sí. Me parece que no fue buena idea de iniciar de otra forma, porque no se puede compartir adecuadamente. ¿Ven ahí la presentación? ¿Pueden ver la presentación? No, Estimo que bien. Ahí la pueden ver. Estoy utilizando 3 métodos diferentes no. y no. Ahí la pueden ver. Ahí empezó. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Esté grabando o no esté grabando? Bueno, vamos a... Está grabando, ya quedó grabando. Listo. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy es tal vez una de las últimas clases que van a tener en el año, así que en el día de hoy estaba programada esta charla a través del doctor Claudio Berardi, que lamentablemente no pudo concurrir por otras obligaciones inherentes a su cargo, así que voy a tratar de reemplazarlo siguiendo esta programación que él ya tenía en su seminario, deteniéndome en algunos aspectos que considero un poco más relevantes, en otros no tanto, pero lo puntual es que vamos a tratar de seguir la misma temática. Sí, en cambio, les voy a pedir por una situación relacionada con distintas actividades que después tenemos, que las preguntas se hagan al final. Si yo no puedo evacuarlas por una cuestión de tiempo, lo hará la doctora López, y en todo caso los invito para el día sábado, que vamos a nuevamente a repetir esta charla, pero en forma presencial. Espero que sin tantos problemas desde la parte de logística y en ese caso con una visión un poco más clínica. En principio les comento que mi nombre es Gabriela Fernández, yo soy intensivista, me incorporé a ARTI precisamente este año y también a BP3, así que sin mucho más preámbulos vamos a dar inicio a esta charla que en principio vamos a tratar de definir esta característica de shock. Acá en este caso Claudio eligió esta definición como el estado en la reducción profunda y amplia de la perfusión efectiva que conduce sobre todo a una lesión celular que por un tiempo es reversible, pero si la misma se perpetúa pasa a ser una situación irreversible. Y precisamente teniendo en cuenta también este consenso,
lo definió como una forma generalizada de insuficiencia circulatoria aguda, es decir, que no tiene un mecanismo de compensación, y esto pone en peligro la vida asociado con una utilización inadecuada del oxígeno por parte de las células. Por lo tanto, quiero remarcar esta situación de que es el oxígeno a través de precisamente que... Disculpa, Gaby. ¿Sí? Estás pasando las diapositivas porque se quedó en la primera. Estoy pasando las diapositivas. Pusiste modo de presentación porque la vemos. Puse modo de presentación. No pasa. Ahí recién pasó a la segunda. Bien, lo dejo de Bien. esta forma, así directamente va pasando, ¿les parece? Porque si no, ahí ven que pasa. ¿Pueden ver? Sí, ahí pasa, ahí pasa. ¿Lo ven como forma de Sí, ahí presentación? pasa. ¿Y lo ven como forma de No, presentación ustedes? no, Gaby, se ve con el reborde del PowerPoint. Bueno, ahí lo ven como forma de presentación. Espera, a ver. No. Lo que pasa es que creo que en cada de las Igual circunstancias... se lee bien, por ahí le podés dar un poquito más de zoom. Si es que lo tenés a mano, pero... Ahí está, Bien. perfecto. Bueno, Sí, mejoró bastante. bueno, Gracias. sigamos entonces. Volvemos entonces a la definición, no sé si igualmente la pudieron escuchar, relacionada con una reducción profunda y amplia de la perfusión que conduce primero a una lesión celular que por un tiempo pasa a ser reversible, pero si la misma se perpetúa pasa a ser irreversible. Y en este consenso se definió a shock como una forma generalizada de insuficiencia circulatoria aguda, es decir, que no da un mecanismo de compensación, con lo cual pone en peligro la vida asociado con una utilización que no es adecuada por parte del oxígeno. Entonces volvemos nuevamente a hacer hincapié en esta situación que es precisamente del oxígeno, ¿sí? ¿Se ve ahí cuando estoy marcando? No. Bueno, bien. Y esta característica nos va a poner en una situación en la que no me deja directamente ninguna marcación. En todo esto, a ver, vamos, intento última vez y si no lo dejo de compartir y volvemos al mismo. Díganme si pasa el slide. ¿Se ve lo que escribo? ¿Alguien puede No, Gaby. responderme? No se ve. No, Bueno, perfecto. Así que vamos a la situación previa. Les pido disculpas por todos estos inconvenientes. ¿Ahí lo ven? Sí. Díganme que sí. ¿Ven que pasé ya la página? Sí, sí. Bien. Bueno, algunas características gráficos que quería hacer no los voy a poder hacer entonces. Lo puntual es que en esta situación voy a remarcar el tema del oxígeno porque justamente lo que va a requerir o la participación más importante es la situación puntual en que el oxígeno va a ser la materia prima para la utilización de las células y que cuando hay una inadecuada utilización precisamente del mismo va a presentar la disrupción de la misma. En esta situación, no sé si se puede lograr ver adecuadamente, pero lo que vamos a tener es un desbalance entre lo que sería la distribución del oxígeno a través del tejido y el consumo del oxígeno a través del tejido. Como ven, las siglas que se van a utilizar para que se vayan familiarizando es DO2, que es precisamente delivery o distribución, y VO2, que es precisamente el consumo de oxígeno. Este desbalance entre la DO2 y la VO2 es uno de los principales mecanismos del shock. Y si pueden ver, hacia la derecha sería todo el componente arterial, mientras que hacia la izquierda sería el componente venoso. En esta situación, en condiciones completamente normales y con una fracción inspirada de oxígeno del 21%, que es lo que nosotros respiramos aire ambiente, vamos a tener que
el aire va a ingresar obviamente a través de toda la vía aérea superior hasta el alvéolo. A nivel del alvéolo, perdón, la presión alveolar va a ser aproximadamente de 150 milímetros de mercurio y la misma va a pasar a través de la membrana por los capilares, estableciendo un pasaje por difusión, por una concentración mayor a una concentración menor, teniendo una concentración a nivel de la parte arterial, que es lo denominado como contenido arterial de oxígeno, de entre 100 y 80 milímetros de mercurio. Esta característica es lo que precisamente a través de la bomba cardíaca, ¿sí?, va a difundirse y distribuirse, que es la DO2, hasta llegar a los tejidos. En los tejidos, la utilización del oxígeno no va a ser completa, va a ser de un porcentaje. Y esto está relacionado con lo que necesita utilizar cada uno de los tejidos para la adecuada distribución del mismo. Entonces, va a conformar la materia oxidativa y también va a eliminar sus productos de desecho hacia lo que sería el torrente venoso. Por ende, dentro de lo que es la sangre venosa, también va a haber un contenido de oxígeno, pero mucho menor. Y en esta situación, la diferencia entre lo que hay de ingreso y lo que hay de egreso, que sería el consumo, va a establecerse a través de lo que se denomina diferencia arteriovenosa. Para que ustedes puedan verlos en números gráficos, de 20 a 15 hay una diferencia de 5 mililitros por 100 mililitros de sangre. Esto lo que significa es que mayoritariamente puede haber una distribución adecuada y al tejido puede llegar una distribución adecuada, pero muchas veces el tejido no puede utilizarla adecuadamente y en esta situación no solamente es la distribución la que tiene que mantenerse, sino que también la utilización de las mismas, y ahora vamos a ver las características de por qué sucede esta situación. Lo que también quiero que puedan ver a nivel de este gráfico, que me parece uno de los más importantes, es que muchas veces la extracción que se establece en un paciente sano es aproximadamente entre un 20 y un 30%. Como ven, muy inferior a todo lo que ingresa. Sin embargo, en situaciones donde fracasa, por ejemplo, el gasto cardíaco, la bomba efectora, o cuando hay una situación de disminución de la carga a nivel del pulmón, lo que va a hacer el tejido es extraer mucha más cantidad hasta una situación definida que ya a partir de ahí no puede extraer más, que es el punto límite, ¿sí? Sin embargo, puede llegar a tener una extracción tan aumentada como un 70% para tratar de mantener esta homeostasis. Entonces, la clasificación de shock puede ser un shock hipovolémico, que en esta característica, lo que yo quería marcar a través de un gráfico aquí realizado obviamente con el puntero, era que lo que cae es la cantidad del volumen que tiene el gasto cardíaco per se. Si un paciente de 70 kilos, nosotros vamos a definir su gasto cardíaco en 5 litros, por ejemplo, este mismo paciente va a tener una reducción de 2,5 litros en su gasto cardíaco, ¿sí? En el shock cardiogénico, el problema lo va a generar a través precisamente de la bomba cardíaca. Y en este contexto, como uno también lo define a través del volumen minuto, va a estar relacionado sobre todo con el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico está relacionado con la precarga, poscarga y la contractilidad. En este caso, mayoritariamente va a estar definido por la contractilidad y la poscarga, ya que es muy característico de verlos en situaciones de taponamiento cardíaco o de tromboembolismo de pulmón. En el caso de la contractilidad, va a estar relacionada fundamentalmente con los infartos agudos de miocardio. No se ve demasiado bien el último, voy a tratar de que no hagamos lío en el medio, pero bueno, aquí lo hemos logrado. La parte distributiva vasogénica es precisamente lo que uno puede evidenciar a través del shock séptico, donde justamente las enterobacterias impiden la utilización del oxígeno a nivel de las células por lo que definen es que no puedan utilizar el oxígeno las mitocondrias.
y por ende generan una distribución de óxido nítrico que presenta una vasodilatación muy importante. Esta característica también se puede homologar a lo que sería el shock anafiláctico y también el shock medular, que después vamos a desglosarlo un poquitito más, pero para que les quede como un dato relevante, es el único shock donde va a presentar una característica particular de hipotensión arterial sostenida con disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Y esto a qué se debe? A que el sistema simpático posterior a la lesión queda totalmente abolido, mientras que el sistema parasimpático es el que toma la posta, por lo tanto va a generar a través del vago esta situación de bradicardia. ¿Sí? En todo mecanismo de compensación que va a tratar de tener el organismo, siempre va a tender a aumentar precisamente el volumen minuto, aumentando la frecuencia cardíaca, como lo traté de mostrar, al menos en palabras, en la definición previa del volumen minuto. Sin embargo, en esta situación esto no puede manifestarse. Y el último es el obstructivo o extracardíaco, que está relacionado precisamente con el tromboembolismo o un neumotórax hipertensivo masivo. Nuevamente vamos a tratar de optimizar la situación del power. Por ahí creo que se ve un poco mejor, porque si no se ven parte de los slides. El shock hipovolémico entonces puede estar relacionada, por ejemplo, con una pérdida externa, por ejemplo, un politraumatismo, una fractura de fémur, tiene aproximadamente 2 litros a nivel de pérdida de sangre en esa pierna, y eso obviamente si tiene más de una lesión establece un mecanismo de shock. El dolor también presenta una situación de shock a través de la injuria que genera como gatillante. Otro tipo de traumatismo externo pueden llegar a ser las fracturas de pelvis, donde la cantidad que se anida es realmente muy importante. Las pérdidas sanguíneas internas por roturas de vaso, llámese rotura de el gran vaso como es la aorta, a través de una disección de aorta, la rotura del órgano vaso propiamente dicho, que puede ser a través de un trauma o a través, por ejemplo, de enfermedades oncohematológicas donde se ve aumentado de tamaño y muy frágil. Una de las situaciones que a mí me parece pertinente que ustedes tengan en cuenta es, por ejemplo, en la hemorragia postparto, donde la atonía uterina implica una gran cantidad de pérdida sanguínea a nivel precisamente del útero, y eso muchas veces no se ve demasiado reflejado en precisamente pacientes jóvenes que están dando a luz y tienen una tolerancia muy importante. Por lo tanto, siempre hay que tenerlo en cuenta y son situaciones en las que es un desafío llegar a su diagnóstico. Las otras características de shock hipovolémico, siempre hablamos de una disminución del LEC, ¿sí? El líquido intracelular, van a ser los grandes quemados por precisamente la gran cantidad de perspiración que se pierde, las diarreas muy importantes a través de síndromes de infecciosos o de enfermedades disentéricas, los vómitos excesivos y también una de las características frecuentes de ver son, por ejemplo, en las ileostomías, en las cuales hay una gran pérdida de líquido que no pueden llegar a ser compensados precisamente por la ingesta bioral por parte del paciente. Las otras situaciones pueden llegar a ser las pérdidas urinarias. Una de las características más gráficas es precisamente la cetoacidosis diabética, donde precisamente la poliuria y la polidipsia llevan a una importante deshidratación, el aumento de los diuréticos y algunas alteraciones renales, como puede llegar a ser la salida de una necrosis tubular aguda relacionada con una injuria a través precisamente del evento de mayor diuresis que pueda llegar a tener como mecanismo de recuperación de su ritmo habitual. En este contexto, el shock cardiogénico puede establecerse a través del estadio final de distintas cardiomiopatías o valvulopatías, la miocarditis, sobre todo las virales, el COVID realmente nos ha dado muchos ejemplos de esto, puede llevar a un shock cardiogénico y distintas arritmias. Las principales pueden ser fibrilación ventricular, taquicardia ventricular y no mucho menor y mucho más frecuentes las fibrilaciones de alta respuesta ventricular que
provocan precisamente una característica muy importante en descompensación del paciente, sobre todo que son pacientes más bien añosos. En este slide también se muestra en forma categórica el infarto agudo de miocardio, en lo cual, ya haciendo también un repaso de lo que vieron en las habilidades clínicas, precisamente les quería, no puedo hacerlo en este momento, graficar los infartos supra-ST a nivel de la cara anterior, que es precisamente B1 a B5, B6, que implica justamente todo lo que es la cara del ventrículo izquierdo, con lo cual todo el efecto de bomba cardíaca se va perdiendo. Y una característica también importante del infarto agudo de miocardio puede ser también un infarto inferior, donde implica la alteración en la ruptura de una válvula, que afecta a la válvula mitral y provoca una insuficiencia valvular aguda que no llega a compensar precisamente los mecanismos de compensación, y esto es lo que provoca el shock. Volvemos nuevamente a la definición que recién estábamos hablando. La característica aguda es también lo que lleva a la imposibilidad de tener una respuesta adecuada en este contexto. Acá en este video pueden ver cómo se está incorporando, por ejemplo, un germen que posteriormente a través del torrente sanguíneo se va a distribuir a toda la economía, y es la característica del shock distributivo, en el cual, como habíamos también comentado, lo que vamos a tener es una situación de vasodilatación, y precisamente la situación se ve compartida con el shock anafiláctico y el shock neurogénico, que lo distintivo es que precisamente el shock, tanto la sepsis como la anafilaxia, van a llevar a una situación de hipotensión, pero aumento de la frecuencia cardíaca, mientras que el shock neurogénico voy a tener hipotensión con bradicardia. Después vamos a ir hablando y desglosando un poco mejor estas características. Relacionado con el shock obstructivo, estos gráficos lo pueden demostrar muy bien las características en las que lo que hacen es comprimir la funcionalidad del corazón. Como ven, un neumotórax hipertensivo, como pueden ver en este gráfico, lo que hace es comprimir directamente al corazón y provocar que no pueda moverse adecuadamente, por lo tanto su mecanismo de bomba no puede establecer un gasto cardíaco adecuado. Esta situación realmente es limitante y uno puede solventarla muy rápidamente a través de un AVOCAT, como el que estuvieron viendo en el día de ayer en habilidades, ¿sí? O en el taller precisamente de colocación de vías. A nivel del segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, pasan de generar este neumotórax masivo hipertensivo a un neumotórax normotensivo. Precisamente lo que se va a establecer es un desplazamiento nuevamente del pulmón hacia la costilla, y por lo tanto va a volver a tener la funcionalidad cardíaca que estamos hablando. En cambio, el tromboembolismo de pulmón, la verdad que la situación es un poco más compleja, porque lo que hace es precisamente a nivel de distintos trombos generar una presión mucho más marcada, una poscarga muy importante que genera un aumento de presión inclusive a nivel del ventrículo derecho, ¿sí? Y este ventrículo derecho colapsa o genera un aumento de presión a nivel del ventrículo izquierdo y no tiene la fuerza suficiente como para someter a una eyección de toda la sangre que correspondería precisamente en esa situación. Aquí puede establecerse algún mecanismo en el que uno, además de la anticoagulación, puede ejercer un efecto de colocar algún trombolítico, algún fibrinolítico a través de hemodinamia, pero la verdad es que es una situación realmente muy compleja. El taponamiento cardíaco es la otra característica y es la que pueden ver ustedes a través precisamente de este video. Todo lo que ven en negro alrededor del corazón, este es un corte de 4 cámaras, ¿sí? Un axial. Lo importante es que quiero que vean cómo todo el corazón se ve rodeado de esta coloración negra, que es precisamente líquido. No puedo definir si es precisamente sangre o es precisamente un trasudado o un exudado, porque hay múltiples mecanismos o patologías que lo pueden generar, pero sí que no hay una contractilidad adecuada. Y esto es precisamente lo que origina el bajo gasto. Ustedes también con un AVOCAT, en este caso de 14 French o de 18, pueden ingresar a través de lo que es el esternón,
siguen precisamente 1 o 2 centímetros y pueden sacar solamente 20 mililitros de ese líquido, generando, la verdad, la restitución de este paciente. Esto se ve también mucho en el trauma cuando uno tiene, por ejemplo, fracturas costales del lado izquierdo o fractura de la clavícula o fundamentalmente del primer y segundo arco. Ahora ni siquiera se ha marcado, pero bueno, aproximadamente en ese nivel. Hasta ahí espero que me estén siguiendo porque además no les veo las caras. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería el transporte o delivery, la extracción y el consumo de oxígeno. Y acá vamos a ver una cantidad de fórmulas, las cuales vamos a tratar de dilucidar qué es lo más importante que ustedes tomen como datos relevantes. El transporte de oxígeno, sí, se va a dividir fundamentalmente en un transporte convectivo a través precisamente de un proceso que va a estar relacionado con la bomba cardíaca y un transporte difusivo, que es lo que habíamos hablado precisamente de la presión alveolar, la concentración que voy a tener de oxígeno a nivel del alvéolo es de 150 milímetros en condiciones normales, con, por ejemplo, a nivel del mar, con una FiO2 y unas características normales del paciente, y va a difundir a través de difusión hacia el capilar a un valor de una PO2, que se denomina de esa forma, de 100 milímetros de mercurio, rondando aproximadamente entre el 70 y 100, dentro de lo que serían los parámetros de normalidad. Esta situación de gradiente es donde hay mayor gradiente de concentración hacia donde hay menor gradiente de concentración. Entonces, el transporte de oxígeno va a estar relacionado fundamentalmente a través de la hemoglobina, a través del glóbulo rojo. Y la constante de Hanfer lo que define es que 1.39 mililitros de oxígeno se va a unir con 1 gramo de hemoglobina, ¿de acuerdo? Esto en realidad en vivo no es tan definido, ya que no solamente en la persona adulta va a existir la hemoglobina A1, que es precisamente el 95% de hemoglobina que nosotros tenemos en los glóbulos rojos, sino que también hay un porcentaje de hemoglobina A2, de metahemoglobina y de carboxihemoglobina que en realidad no pueden transportar precisamente este valor relacionado con la hemoglobina. La más efectiva para transportar oxígeno es precisamente la hemoglobina A, ¿sí? Por ende, este número va a variar entre 1,31 y 1,37 y se homologa en realidad un valor de 1,34 para establecer estas características de cálculos que ahora vamos a ir explicando mayoritariamente. Este es un gráfico realmente muy, muy bonito de cómo difunde desde el alvéolo hacia los glóbulos rojos y cómo se van captando precisamente los glóbulos rojos a través de la hemoglobina. Sin embargo, hay un mínimo porcentaje que difunde disuelto directamente. Esto es precisamente lo que sucede dentro de lo que es el alvéolo y del capilar alveolar, ¿sí? En esta situación, lo que uno muestra fundamentalmente es que hay 4 átomos de oxígeno que va a transportar cada molécula de hemoglobina A1, ¿sí? No quiero extenderme en esto porque ya hemos perdido bastante tiempo con la tecnología, pero lo importante es precisamente lo que habíamos hablado recientemente, en que precisamente la parte de transporte de estas moléculas a través de un núcleo central que va a ser precisamente el hierro, que va a estar en una forma de no oxidada, no reducida, va a ser quien a nivel de la mayor cantidad de concentración de oxígeno va a captarlo, precisamente por eso va a captar en estas 4 moléculas, por ende va a estar saturada la hemoglobina y cuando establece su pasaje hacia los tejidos, como va generando la distribución a nivel de los tejidos, va perdiendo la cantidad de oxígeno, va liberándolo y va adaptando la concentración de dióxido de carbono para después posteriormente llevarla de nuevo hacia el pulmón y eliminarla a través del mecanismo de ventilación, ¿sí? Esto es un poco de lo mismo, lo que hace precisamente este hierro 2, es no pasar al hierro ferroso, que no quiero extenderme demasiado con eso, y la hemoglobina materna es la que difunde y se libera más hacia los tejidos, mientras que la hemoglobina fetal lo que hace es concentrar o restringir más la liberación del oxígeno, que posteriormente, cuando se establece
la situación de adultez, ya a los meses, la hemoglobina fetal prácticamente se pierde, ¿sí? Estas son algunas alteraciones de hemoglobina embrionaria que uno también tiene dentro de lo que sería los glóbulos rojos. Sin embargo, me parece que lo más importante a definir es que lo que en realidad genera el transporte mayoritario es la hemoglobina A1, que esto supongo que sí puede llegar a ser una de las preguntas que tengan en el examen. Desconozco las preguntas antes que me las mencione, y la hemoglobina A2 sería otra de las situaciones que uno puede establecer. Como ven, cuando mayor concentración tiene, es la denominada también oxihemoglobina, y cuando va perdiendo cada uno de las moléculas de oxígeno y van adaptando a las de CO2, es la denominada desoxihemoglobina, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esta situación? No sé si no se ve tampoco las animaciones, lamentablemente, que ha puesto también Claudio en estas diapositivas, pero lo importante, ustedes imagínense, es que la característica que pueden ver de la curva de disociación de la hemoglobina, no se ve demasiado bien el título, pero es una S itálica. Y esto lo que demuestra, en esta S itálica, lo que ustedes pueden llegar a visualizar, es que cuando llega a un nivel de 80 milímetros de mercurio, ya la saturación de la hemoglobina, por más que vaya en aumento la PO2, no se va a modificar, está completamente saturada. Mientras que la situación de la saturación venosa de la hemoglobina, que es en la pendiente, pequeños valores de diferenciación, puede establecerse que haya un porcentaje de saturación en la hemoglobina muy diferente. Por lo tanto, lo importante para definir es que una PO2 ya de 95% me implica que la hemoglobina va a estar saturada en un 97% de su totalidad. Mientras que, una PO2 de 40, que es en la sangre venosa normal, la hemoglobina va a estar saturada en un 75%. ¿Y esto por qué es importante? Porque precisamente lo que habíamos hablado, en la diferencia arteriovenosa, ¿sí? Los valores que uno puede definir es que cuando hay una diferencia arteriovenosa con una saturación venosa, que tiene que ser la saturación venosa mixta, la cual vamos a hablar después, es menor a 75% y sobre todo menor a 50%, yo voy a tener un shock que está más relacionado con un bajo gasto cardíaco. Mientras que si estoy en una situación de shock, pero tengo una saturación venosa mayor a 75%, esta condición me implica que está llegando a los tejidos una cantidad suficiente de oxígeno, pero es el tejido el que no lo puede utilizar. Y esto ya me da una idea de que el shock es distributivo, o un shock séptico, o un shock anafiláctico, o un shock medular, ¿sí? Por eso es importante interpretar estas curvas de disociación de hemoglobina. Esto también van a visualizar que hay características que trata de generar el organismo cuando no hay una oxigenación suficiente a nivel de los tejidos, que es a lo que se denomina hipoxia, ¿sí? Cuando hay una característica de hipoxia, lo que se va a establecer es un aumento de la PCO2 a nivel de los tejidos, y esto se va a traducir en un aumento de hidrogeniones. Estos hidrogeniones, al estar en aumento, van a conformar que el pH se torne ácido, es decir, una acidemia. Y precisamente la acidemia va a generar una rotación o un desplazamiento de la curva hacia la derecha, estableciendo que la hemoglobina no se adapte tanto a la molécula de oxígeno, sino que la libera a los tejidos. Por lo tanto, todo desplazamiento hacia la derecha va a estar relacionado con acidosis metabólica o respiratoria, aumento de la CO2, que sería una acidosis respiratoria, aumento de la temperatura y el aumento del 2,3-difosfoglicerato. Todo esto es como un mecanismo de compensación o el efecto Bohr, precisamente establecido para tratar de compensar esta falta de oxigenación a nivel de los tejidos. Pero si esta situación se perpetúa, obviamente lleva a la situación de colapso. Lo contrario sucede cuando hay un desplazamiento hacia la izquierda y precisamente con cada uno de los factores contrarios a esta situación. Es decir,
la alcalosis metabólica. Recuerden que alcalosis es más de 7,45 el pH, al igual que la hipotermia, al igual que la hipocapnia, al igual que la disminución de la 2,3-difosfoglicerato, va a generar que la hemoglobina concentre aún más, que fije aún más al oxígeno y por lo tanto no lo va a liberar a los tejidos, ¿sí? Una de las características es el denominado efecto Altan, que tiene precisamente esta característica con una disminución sobre todo del CO2. Uno de los factores que uno puede ver esta situación es precisamente en el inicio del tromboembolismo de pulmón, donde como difunde mucho más rápido el CO2 que el oxígeno, al principio lo que voy a presentar es una hipocapnia. Y es precisamente esta hipocapnia que va a tener la liberación del dióxido de carbono hacia el alvéolo, que es 20 veces más difusible respecto al oxígeno. ¿Y qué es el 2,3-difosfoglicerato? Bueno, se produce durante la glucólisis y lo que hace es estar en situaciones de liberar mayor cantidad de oxígeno cuando mayor consumo tengo precisamente de oxígeno. Esto es en el caso del ejercicio, en el caso de aumento de temperatura, en el caso de acidemia, etc. Por lo tanto, lo que hace es que no se incorpore tanto o no se fije a nivel de la hemoglobina la molécula de oxígeno, ¿sí? Por ende, nuevamente es un poco reiterativo, pero lo que hace en caso de hipoxemia va a aumentar la liberación de oxígeno, por lo tanto va a estar desplazado hacia la derecha. Bueno, concentración en esta situación. Vamos a ver qué es el máximo teórico de transporte de oxígeno a través de la hemoglobina, ¿sí? Como tal vez yo quería remarcar a través de precisamente ir anotando estos detalles, cuando uno habla del contenido de oxígeno es fundamentalmente a través de la hemoglobina, porque la cantidad que difunde solamente es realmente despreciable, es un porcentaje mínimo, ínfimo. Decimos entonces que 1 gramo de hemoglobina va a dosarse a 1,39, recuerden, entre 31 y 37, ¿sí? Mililitros de oxígeno. Entonces, si yo tengo un paciente en condiciones normales con un hematocrito de 45, voy a tener 15 gramos de hemoglobina y si hago una relación en una cuenta matemática, voy a tener en realidad que 20, casi 21 mililitros de oxígeno van a estar resueltos precisamente en 100 mililitros de sangre en un paciente que tenga una hemoglobina de 15 gramos por ciento, ¿sí? Esta condición, ¿sí? Nuevamente, recordamos que como hay las otras hemoglobinas, que no son la A1, sino que está la O2, la hemoglobina, la hemoglobina fetal y demás, va a establecerse en este porcentaje de 1,34 y como ven, la anterior era 20,8, esta es 20,1, en realidad no hay una modificación muy importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo defino cuál es la cantidad o el contenido que hay en arteria de oxígeno? A través de esta ecuación en la cual la saturación en porcentaje de oxígeno, por ejemplo, 98%, la multiplico por la concentración que tengo en hemoglobina por sangre por cuántos de este gramo de hemoglobina va a dosarse, que en este caso se definió 1,34 porque es el intermedio entre 1,31 y 1,37, más la presión de oxígeno sobre el coeficiente de difusión, que se multiplica por 10 para ponerlo en mililitros en mililitros en vez de decilitros por litro, ¿sí? Creo que después en una forma animada, Claudio lo ponía acá en forma más gráfica. Lo importante es que esto pase, como dice Claudio, a la poda sináptica, porque no genera una repercusión muy marcada, por más que la PO2 sea de 60 o la PO2 sea de 100. No hay una modificación muy importante. El contenido arterial de oxígeno va a estar dado por la saturación de la hemoglobina por 1,34. Por lo tanto, eso es lo que ustedes se tienen que llevar como característica importante, ¿sí? Nuevamente, el contenido de oxígeno 1,34 por hemoglobina por la saturación, que en este caso la saturación, como es por ciento, va a ser, por ejemplo, 0,98, 0,97, si es un 98%, un 99%, ¿de acuerdo? El contenido aproximado en un paciente que tiene una hemoglobina es de 20 mililitros en 100 mililitros de sangre, ¿sí? Por ende,
La sangre arterial, los valores normales es entre 100 y 80, ¿sí? Con esto, si yo tengo, por ejemplo, 90 milímetros de mercurio, voy a tener una saturación de hemoglobina del 98% por esta curva de disociación que habíamos hablado, porque voy a estar precisamente en el área más plana. Mientras que la sangre venosa, como voy a estar en el área en donde va ascendiendo, va a establecerse una diferenciación de estas características. Algo importante para establecer es que yo puedo medir la saturación a través de un pulsioxímetro. No necesito sí o sí tener una extracción sanguínea para definir cuál es la concentración. Generalmente, cuando yo tengo una saturación mayor a 95%, puedo definir que la PO2 es mayor a 95, es mayor a 80 inclusive, y cuando cae en 93 se correlaciona con 70 de PO2, ¿sí? 70 milímetros de mercurio de PO2, y cuando es menor de 90 de saturación, tengo una PO2 de 60 milímetros de mercurio. Ese sería el valor casi límite para definir insuficiencia respiratoria, con lo cual es otra de las características que me puede llevar a una alteración en el transporte de oxígeno. Creo que esto es lo más importante de este cuadro, que ustedes puedan homologar cuál es la PO2, la concentración de PO2 normal en la sangre arterial, en la sangre venosa, cuál es la saturación de la hemoglobina en la sangre arterial, en la sangre venosa, y después el contenido que está unido a la hemoglobina, que en realidad eso lo ven en cada uno de los libros, ¿sí? No es necesario que esto se lo estudien de memoria, sino que lo analicen, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto lo va a transportar, obviamente, la sangre con un gasto cardíaco normal. Es decir, en un paciente de 70 kilos yo voy a tener una bulimia de 5 litros. Por lo tanto, si yo hago precisamente esta cuenta, voy a tener que se va a transportar 1000 mililitros de oxígeno cada vez que hace un latido cardíaco. Por ende, la saturación sobre la oxigenación de la hemoglobina va a estar establecida sobre todo por la concentración de la hemoglobina completamente oxigenada sobre la hemoglobina total en sangre, ¿sí? A esto es lo que se le llama saturación de hemoglobina. Entonces, ¿qué es la difusión? ¿Qué es la distribución de el oxígeno? Es el producto entre el gasto cardíaco, es decir, el volumen minuto, ¿sí? Por el contenido arterial de oxígeno, a lo cual se denomina DO2. ¿De acuerdo? Entonces, llega por el gasto cardíaco hacia toda la economía hasta llegar al tejido. En el tejido va a establecer una extracción que necesita cada una de estas células y posteriormente va a establecer su retorno por la parte venosa, ¿sí? La extracción de oxígeno celular es aproximadamente 25%. Sin embargo, cuando así lo requiere porque no hay un volumen minuto adecuado, porque tengo una situación de hipovolemia, porque tengo una situación de disminución de contractilidad, lo que hace el tejido es empezar a extraer más cantidad en ese tiempo y puede llegar a extraer hasta un 75% en condiciones de estrés metabólico. ¿De acuerdo? Por ende, que haya una cantidad suficiente de distribución de oxígeno, de delivery, de despacho, son todos sinónimos, no significa ni garantiza que el oxígeno va a ser utilizado por la célula, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? A que voy a tener precisamente todas estas alteraciones, por ejemplo, en el shock distributivo, que no puedo utilizar precisamente el tejido, el oxígeno. Pero volviendo nuevamente a esta situación de distribución, todo lo que afecte a nivel del volumen minuto, que de nuevo no puedo hacer que se visualice, que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico está relacionado con la precarga, con la poscarga y con la contractilidad, va a afectar la distribución o el despacho o el delivery del oxígeno. Esta situación, si no se mantiene, que por ejemplo es de 5 litros minutos, o también pueden verlo en distinta bibliografía, como el índice cardíaco, que sería el volumen minuto sobre el área de superficie corporal, que lo normal es entre 2,5 y 3,5, van a establecerse una distribución
de el volumen minuto por 1.34, que era por cada gramo de hemoglobina que yo voy a estar, va a unirse el oxígeno, por la saturación en porcentaje, es decir, 1.34 por 15, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo recién, más por la saturación, que sería 0,98, ¿sí? Y esto realmente no ejerce ningún tipo de justificación. Si quieren, ustedes pueden hacer la cuenta, y si ponen acá PO de 60 o ponen PO de 100, van a ver que lo que se incorpora realmente es muy poco, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante es precisamente estos dos factores, volumen minuto y hemoglobina. Un poco más de esta situación, que es que precisamente el oxígeno disuelto es muy poco, por lo tanto se anula, ¿sí? Y aquí nuevamente lo tenemos un poco mejor desglosado. El volumen minuto está relacionado con el volumen sistólico sobre la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, precarga, poscarga y contractilidad. Y la saturación, disculpen, está relacionada sobre todo con la saturación de oxígeno y la hemoglobina. Bueno, ahora te grabo nuevamente. Todo factor que está relacionado en cualquiera de estos ítems va a presentar una afectación de la distribución del oxígeno. Es decir, alguna alteración en el volumen minuto, en la contractilidad, en el volumen sistólico, en la precarga, en la poscarga, la alteración de la hemoglobina, que podemos hacer un paréntesis aquí, pero que lo vamos a hablar en un ratito, y la alteración en la saturación de oxígeno. Es decir, algún problema en el pulmón, algún problema como puede llegar a ser un sangrado, ¿sí? Donde cae la cantidad de hemoglobina, o alguna alteración específica de la bomba, que es la que va a generar el gasto cardíaco, ¿sí? Hay situaciones que a veces no puede establecerse la utilización precisamente del oxígeno. Y una de estas características, por ejemplo, son las intoxicaciones con cianuro, con monóxido de carbono y con otros productos. Tiene tanta afinidad, o algo que uno debe conocer realmente, es la intoxicación con monóxido de carbono, porque precisamente el monóxido es muchísimo más adherente a la hemoglobina respecto al oxígeno. Si hay 200 moléculas de oxígeno y hay una molécula de monóxido de carbono, la hemoglobina se va a adosar precisamente a la molécula de monóxido de carbono. Por lo tanto, es una situación de urgencia titular los niveles de monóxido de carbono, precisamente para, a través de distintas estrategias, sea la ventilación mecánica con una fracción inspirada de oxígeno, que se desplace el monóxido de la célula, o a través de otro tipo de terapias que requieran el desplazamiento del monóxido de lo que es la hemoglobina, ¿sí? Y así llegamos a lo que es la hipoxia tisular. La hipoxia tisular puede definirse, por ejemplo, como alteraciones a nivel del pulmón, que es la denominada hipoxia hipoxémica. En este gráfico, aquí está el tejido, aquí está el pulmón, la cantidad que yo tengo de oxígeno es muy inferior, por lo tanto, a pesar de que hay una distribución con la hemoglobina, no logra llegar una cantidad suficiente a los tejidos, por lo tanto, provoca hipoxia. Hipoxia es igual a decir falta de oxígeno en el tejido, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que lo puede provocar? O que directamente al alvéolo no llegue una cantidad de oxígeno suficiente, ya sea por toda la parte de la tráquea, los grandes bronquios, la situación, por ejemplo, de los EPOC, donde tiene una obstrucción muy importante y eso hace que no pueda ingresar una cantidad suficiente de oxígeno, o las situaciones de que el alvéolo esté completamente lleno, ya sea por alteraciones de una neumonía, alteraciones de un distrés respiratorio, alteraciones de derrame pleural, de edema agudo de pulmón. Todo esto va a hacer que la cantidad de oxígeno sea insuficiente. Entonces, el problema está en el pulmón. En la situación anémica, ¿sí? La distribución es la que yo tengo alterada. ¿En qué contexto? Llega una cantidad suficiente de oxígeno en el pulmón, pero en vez de tener 3 barcos que van a llegar hacia el tejido, voy a tener uno solo. Por lo tanto, la cantidad que llega también es insuficiente. Una característica o un impasse que yo hago aquí es que no siempre o no es tan importante los niveles extremos de hemoglobina, porque si bien por cada gramo de hemoglobina hay 1.34, hoy en sí se sabe, y esto lo hemos aprendido muchas veces por los testigos de Jehová, que un descenso hasta inclusive la mitad
de lo que sería el valor normal de hematocrito, es decir, de 45 inclusive a 21 con una hemoglobina de 7, es suficiente para en situaciones normales establecer una homeostasis adecuada y una distribución adecuada del oxígeno hacia los tejidos. No solamente es la hemoglobina, sino también la parte circulatoria, la que va a tallar en esta situación. Hecho este impasse, continuamos con la hipoxemia isquémica. La hipoxemia isquémica es que yo tengo una cantidad suficiente de oxígeno, una cantidad suficiente de hemoglobina para distribuirla, pero no tengo la fuerza suficiente para poder hacerla llegar hacia el tejido. Esto es precisamente lo que sucede cuando el efecto de bomba del corazón no está funcionando adecuadamente. Y la última característica, que es la denominada hipoxia histotóxica, es cuando yo, teniendo una gran cantidad de oxígeno en el pulmón, una distribución adecuada, una velocidad adecuada para la distribución, tengo una barrera que no me permite que el tejido pueda utilizar este oxígeno. Esto es lo más característico del shock distributivo, séptico o anafiláctico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el consumo de oxígeno? Habíamos hablado que, por un lado, la característica es que el oxígeno tiene que estar con una buena distribución, que tenga un consumo definido, que el consumo puede establecerse, en una situación en la que pueda estar aumentado en diferentes circunstancias, ya sea fisiológicas como es el ejercicio, o patológicas como es un síndrome febril, como es un shock anafiláctico, y en esta característica va a establecerse una diferenciación entre el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno. Es un cálculo específico a través del principio de Fick, y lo que uno hace es precisamente ver que pocos tejidos pueden llegar a almacenar las moléculas de oxígeno, la mayoría lo utilizan. Entonces, el extracto que se utiliza en el tejido, uno puede decir que es el consumo que ha tenido ese tejido a través de esta diferencia entre lo que es la concentración a nivel arterial y la concentración a nivel venoso, ¿sí? El único tejido que sí en realidad lo acumula es la parte del músculo estriado, fundamentalmente a través de la mioglobina, ¿sí? Cuando uno habla del contenido arterial de oxígeno, vuelve a ser específicamente la misma contabilización que habíamos hablado de la distribución del oxígeno. El contenido arterial es la hemoglobina por la saturación de la hemoglobina sobre 1.34, que esto ya lo habíamos hablado. No lo vamos a volver a ejemplificar, es un número despreciable aproximadamente, pero en sí, en características normales, vamos a tener que 20 mililitros de oxígeno van a estar relacionados con 100 mililitros de sangre, va a ir hacia los tejidos generalmente van a establecer una extracción del mismo para utilización de sus células y generar la situación oxidativa de energía, y de allí va a establecerse la cantidad no solamente de oxígeno, sino también de dióxido de carbono que va a pasar al torrente venoso y de allí al pulmón. Entonces, el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno me va a establecer una diferenciación que aproximadamente es de 4 milímetros por cada 100 milímetros de sangre, o es lo denominado también diferencia arteriovenosa. De nuevo, ¿qué de todo este slide yo tengo que llevarme? Que precisamente el consumo de oxígeno, ¿sí?, va a estar establecido por el volumen minuto. El volumen minuto es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿sí?, por la diferencia entre lo que hay a nivel de la arteria del oxígeno menos lo que hay en la vena, ¿sí? Y esto, obviamente, en adultos normales, este es el valor que quiero que tengan de referencia, es entre 200 y 300 milímetros por minuto. Esta es la situación normal de los pacientes, ¿sí? ¿Y qué factores van a afectar el consumo de oxígeno? Todo aquello que vaya a aumentar precisamente el ejercicio, el trauma, la situación de hiperpirexia, la sepsis, el dolor, la agitación. Los pacientes, me parece muy bueno que Claudio ponga la fisioterapia en terapia intensiva, porque muchas veces esta situación hace que se consuma muchísima cantidad de oxígeno en pacientes que están en una situación
muy frágil después del síndrome post-UTI, donde realmente están con un gasto metabólico muy importante. Y los factores que disminuyen van a ser la sedación, la analgesia, el bloqueo neuromuscular, la hipotermia, el shock y la ventilación mecánica. Todas estas características, obviamente ninguna de las dos en forma permanente son factores adecuados, sino que son factores nocivos, ya que tienen obviamente su efecto deleterio si se perpetúa en el tiempo. Y vamos a la última parte de lo que sería esta situación que lleva a la hipoxemia o a la no utilización del oxígeno, que es la extracción por parte de los tejidos del oxígeno para su utilización. Y esto es precisamente lo que uno puede evidenciar a través de la diferencia de la saturación arterial de oxígeno menos la saturación venosa de oxígeno sobre la saturación arterial de oxígeno. Parece un trabalenguas, pero lo único que quiere decir que es una diferencia entre el consumo sobre lo que le llega al tejido, ¿sí? Y el rango que quiero que ustedes comprendan, porque esto es algo matemático que uno les tiene que explicar, porque así lo van a leer en los textos, pero lo puntual es que uno tiene que entender que entre un 20 y un 30% de lo que le llega va a ser utilizado por los tejidos. Y esto, si hay alguna situación que afecta la distribución o que afecta el consumo, es precisamente a través de esta extracción que va a llevar a una condición de aumentarlo hasta 0,7, 0,8 para mantener esta homeostasis, ¿sí? En personas sanas, 20 a 30% es lo que está siendo utilizado. Y este slide también es relevante porque lo que me dice es que ante un consumo fijo que tenga un paciente, si yo tengo una caída por shock hipovolémico, por bajo gasto cardíaco, por una situación de anemia, voy a la respuesta compensatoria es que va a aumentar la extracción de oxígeno. Cuando en cambio yo tengo una disminución del consumo y una disminución de la disponibilidad y la extracción se mantiene igual, van a ser dependientes una de otra. ¿Y qué significa esto? Que esta situación puede llegar a ser tolerable en situaciones en el paciente crítico hasta un punto. Esto se vio con distintos estudios que se han realizado sobre todo en pacientes en posoperatorios de cirugía cardiovascular, donde la saturación arterial de oxígeno de 98% y la saturación venosa de 73% hace precisamente que tenga una cantidad suficiente de oxígeno que es medido a través del índice cardíaco, porque acá tengo metros cuadrados, es de 600 mililitros, va a ser una extracción cada vez más adecuada hasta que inclusive cae la saturación venosa a un 50%. A partir de acá, si esta situación se mantiene, es decir, si cae precisamente la disponibilidad del oxígeno y si cae y si se mantiene la característica del consumo de oxígeno, voy a entrar en una hipoxia tisular, que es el denominado punto de no retorno, ¿sí? Y aquí es donde precisamente pasa de ser una zona completamente independiente con un metabolismo aeróbico a una zona completamente dependiente de, según el transporte que yo tenga disponible de oxígeno, el consumo que puedo llegar a tener. Y si este consumo no se mantiene, va a iniciarse todo lo que se llama metabolismo anaeróbico, con la liberación mayoritariamente de hidrogeniones o un estado de acidosis o un estado de hiperlactacidemia. Por lo tanto, el nivel crítico de distribución, ¿sí?, de DO2 es 4 milímetros por minuto. La extracción mayor que se puede llegar a tener es entre 0,6 y 0,8 y el consumo va a estar dependiente del suministro. A partir de este valor es completamente dependiente del suministro. Y si continúa bajando, nuevamente va a generarse hipoxia tisular con anaerobiosis y aumento del lactato. Aumento del lactato significa acidemia metabólica y el organismo no puede mantenerse en homeostasis en una situación en que el pH no se mantenga estable. Aquí nuevamente hay una característica diferente que se da en los pacientes críticos.
esta situación que veníamos hablando, donde la distribución en mililitros minutos, no se fijen tanto en los valores porque se van a confundir, porque en este caso, por ejemplo, no está colocándose, se está dando por volumen minuto y no volumen minuto metro cuadrado. Entonces, no se fijen tanto en el volumen, sino en el gráfico. Esta situación entre B y C, en la que era completamente dependiente, que uno aumentaba la extracción hasta llegar a un punto límite, ¿sí?, no son las mismas rectas que se establecen en el paciente crítico. El paciente crítico ya no tiene una situación como esta gráfica de B y C, sino que tiene una tendencia a ir en alza, a que siempre va a estar dependiente de la cantidad de oxígeno que yo le estoy administrando. Por eso tiendo a aumentar el gasto cardíaco, se tiende a aumentar la cantidad de volumen para que la situación de oxigenación a nivel de los tejidos se establezca. De la misma forma en que el nivel crítico es mucho antes a lo que sucede en sujetos normales. Fíjense que si uno traza una línea en esta característica es aproximadamente a 600, ¿sí?, mililitros minuto, cuando en realidad en el contexto de los pacientes sanos es aproximadamente en 300. Por lo tanto, esta es una situación bastante difícil de mantener en los pacientes críticos, ¿sí? Y esto es lo que se denomina una dependencia patológica entre lo que es la disponibilidad de oxígeno, el despacho, la distribución del oxígeno con el consumo que pueda llegar a tener un paciente en estado de shock. Situaciones importantes que quiero que se lleven entonces es fundamentalmente esta característica, el punto 2 y el punto 3, al menos considerado de mi parte. Tal vez Claudio considere algo diferente. ¿Por qué? Porque es lo que en la práctica nosotros utilizamos más. Que haya una diferencia arteriovenosa mayor al 50% habla de que la situación es realmente categórica y grave y que tengo que resolverla, después vamos a ver cómo, pero sí o sí tengo que sacar de esta situación puntual porque evidentemente si se perpetúa va a llevar al colapso y al punto de no retorno, ¿sí? Con una saturación venosa menor al 50% pasa exactamente lo mismo. Los marcadores químicos que vamos a tener es la del lactato sérico, donde va a haber un aumento hasta un valor, se considera normal en algunas literaturas hasta 4 milímetros de mercurio cuando hay una patología a nivel hepático donde no se consume adecuadamente y por ende también puede llegar a estar aumentado sin que esto implique una situación de shock o de sepsis, pero lo que sí considero importante es que ustedes tengan este valor como característica importante y referente. Tengan en cuenta que muchos laboratorios lo pueden poner en milimoles decilitros, por lo tanto el valor normal es 20 milimoles decilitros. Siempre tengan en cuenta cuál es la referencia del laboratorio donde ustedes estén trabajando. El déficit de base yo en realidad no lo considero tan categórico porque muchas veces hay situaciones en lo que es el equilibrio ácido-base que son trastornos puros, trastornos dobles y trastornos triples. Así que me parece que no es muy patognomónico y que hay mucha interferencia como para definirlo. Lamento que esto esté definido así, pero por lo menos considero que es algo que tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? La característica del lactato sérico significa que está en anaerobiosis. Al estar en anaerobiosis, lo que significa precisamente que de mantenerse en el tiempo va a generar un aumento considerable de la mortalidad. Como pueden ver, cuando no hay un aclaramiento y se perpetúa en el tiempo, la mortalidad realmente es del 43%. ¿Y dónde se produce el aclaramiento? Por un lado, a través hepático, por otro lado, a través de la restitución de la homeostasis, de la oxigenación, y por el otro lado el riñón empieza a establecer un aclaramiento del lactato, pero a niveles muy superiores, 7, 8 milimoles por decilitro. Por lo tanto, que se mantenga esta situación de anaerobiosis es lo más deleterio que le puede suceder al organismo. ¿Y por qué el lactato es malo o es realmente malo? Como una situación intermedia de ayuda, obviamente que no lo es, porque nos ayuda a tener una fuente de energía. Por cada situación o en anaerobiosis, a través de la piruvato deshidrogenasa, yo voy a conformar una situación de ácido láctico con 2 ATP. Algo de energía es.
Pero esto es en contra de lo que sucede habitualmente en una situación normal con oxígeno como sustrato, que a través del acetil-CoA voy a tener 38 moléculas de ATP. Así que, como ven, la característica de kilocalorías y valor energético realmente es muy superior, y esta situación, si se perpetúa, obviamente es deleteria a largo plazo, como lo hemos visto en el slide previo. Ya que lo tenemos al doctor Berardi, seguramente con alguna residente, viendo a este paciente que está ventilado, que ya tiene por lo menos una oxigenación que es más del 60%, así que podemos decir que su hemoglobina va a estar en un nivel mayor al 50%, está hipotenso, 85-50, ¿sí? Y tiene una frecuencia cardíaca de 105, así que lo único que yo puedo definir en este paciente es que seguro no tiene un shock medular, o al menos eso considero. Pero puede ser cardiogénico, obstructivo, distributivo, hipovolémico. En esta situación uno tiene algunas características relevantes para definirlos en lo que sería hoy por hoy la característica circulatoria de shock. Este colega, Luis Vincent, es un colega que ha estado muchas veces en los congresos de terapia intensiva, y realmente en New England Journal pudo establecer este estudio que realmente puede evidenciarse que el mayor porcentaje de shock es precisamente distributivo a través del shock séptico. Por eso es importante que ya desde estas tempranas etapas de acercamiento con la medicina ustedes lo sepan, porque precisamente también se resuelve a través de un diagnóstico preciso y la incorporación de antibióticos en forma rápida y temprana. Uno, cuando habla, por ejemplo, de infarto, dice tiempo es corazón. Cuando habla de cerebro, tiempo es neurona. Bueno, cuando hablamos de infecciones y de shock séptico, el tiempo es sobrevida precisamente en esta característica de cultivos tempranos, inicio de antibióticos tempranos, cuando hay una característica de shock. Y shock lo definimos con necesidad que no mejora con la incorporación de volumen, que requiere de dosis de inotrópicos, que puede ser específicamente la noradrenalina. La característica del shock obstructivo es menos del 2%, el hipovolémico, a pesar de grandes e importantes situaciones de trauma, es del 16%, el cardiogénico, relacionado sobre todo con infartos agudos de miocardio, es del 16%, y el distributivo no séptico, ¿sí? Es decir, el anafiláctico o el de shock medular, es un 4% de todas las series investigadas. Por lo tanto, vamos a tratar de definir cómo es el shock distributivo. El shock distributivo está asociado a una situación de el tono vascular periférico completamente disminuido. Esto es por vasodilatación, ya que hay una gran incorporación de óxido nítrico a nivel de los tejidos periféricos. Por lo tanto, la resistencia vascular sistémica siempre es baja. La tensión arterial va a estar disminuida, el volumen minuto va a ser variable, pero generalmente va a estar aumentado tratando de compensar toda esta situación, y va a tener un valor de Weill o de presión al final de la arteria pulmonar normal o baja. Yo quería graficarles precisamente acá, voy a tratar de hacerlo a través del puntero porque no tengo otra forma, que precisamente este valor de Weill es a través de un catéter, que es un catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz, hoy por hoy, lo que no está demasiado difundido, pero bueno, tenemos otro problema más, es que se está agotando la batería, así que espérenme un minuto que hago antes de que tengamos alguna otra alteración más. Bueno, que es un catéter que ingresa a través de, por ejemplo, una yugular, una vena subclavia, llega hasta la aurícula derecha, pasa por el ventrículo derecho y sale hasta generarse a nivel de la parte pulmonar, antes que ingrese a establecerse ahí la distribución entre lo que sería la parte arterial y venosa. En este contexto, ahí es donde yo puedo tener una homologación de la sangre venosa mixta, donde yo puedo medir, porque no es factible verificarla de otra forma, cómo está esa sangre venosa mixta, y generalmente en este contexto
está aumentada. Ese valor de 75 puede ser 75, 80, porque el consumo que tengo es prácticamente no lo puede aprovechar el tejido, ¿sí? Y la huella es baja precisamente porque esta vasodilatación hace que no llegue una cantidad suficiente de retorno venoso, por lo tanto, en este contexto voy a tener que pasar una cantidad de volumen suficiente para tratar de mejorar y compensar esta situación. Cuando tengo un shock hipovolémico, como pueden, este gráfico trata de demostrar que la cantidad de líquido intracelular se ha disminuido y, por ejemplo, si es de 5 a 2,5 a 1,5. Y es precisamente esta situación en que la distribución se ve afectada, por lo tanto, lo que llega a los tejidos es mucho menor y esta característica voy a tener un volumen minuto disminuido con hipotensión, con resistencias vasculares sistémicas que van a tratar de compensar, de generar una resistencia muy marcada, es decir, muy alta, para establecer que se mantenga una presión suficiente y pueda establecerse la compensación de esta pérdida de líquido. En este caso, precisamente el catéter de Swan-Ganz, que lo que trata de hacer es homologar lo que mide del lado derecho a lo que sucede del lado izquierdo, también va a ser bajo. ¿Cuál es el valor que uno habla de alto o bajo? 18 milímetros de mercurio, ¿sí? Nadie se los va a preguntar, supongo, porque es una situación, digamos, más de la especialidad nuestra. Pero cuando uno habla de una huella alta o baja, es lo que nos divide los parámetros de si es un problema hipovolémico o distributivo o si es un problema cardiovascular, ¿sí? Este es el caso del shock cardiogénico, donde hay una pérdida de la función como bomba, de la contractilidad como bomba. Por lo tanto, el volumen minuto va a estar disminuido, la presión arterial va a estar disminuida, la resistencia vascular sistémica va a estar elevada porque trata de que se mantenga sí o sí la presión, y va a tener una PVC alta porque el llenado va a estar comprometido, al igual que una Weight alta, es decir, mayor a 18 milímetros de mercurio. En la característica obstructiva es lo que habíamos hablado, el tromboembolismo de pulmón o los derrames y taponamientos severos del corazón. En esta condición hay un deterioro circulatorio, por lo que va a estar el volumen minuto disminuido, no hay una posibilidad de llenado, la tensión arterial va a estar disminuida, la resistencia vascular sistémica va a estar afectada y va a tener una PVC elevada con una wedge o presión enclavada baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque no llega suficiente cantidad de líquido para que pueda evacuar el corazón. ¿Y qué hacemos en esta situación? En principio, uno siempre debe tratar de establecer qué tipo de paciente tengo delante y algunos parámetros y signos clínicos que ustedes van a ir incorporando a medida de que vayan transitando toda su carrera con características clínicas como puede llegar a ser una situación de un paciente en insuficiencia respiratoria, con dificultad para incorporar aire, con una ingurgitación yugular, seguramente voy a estar en una condición de un shock cardiogénico, mientras que alguien que está deshidratado, con la piel fría y caliente, voy a estar en una condición seguramente de un paciente séptico. En todos ellos, salvo que sea una situación realmente muy evidente, hoy por hoy lo que se indica es una carga de líquidos que se llaman soluciones cristaloides, en lo posible balanceadas, que sería Ringer lactato, sería el nombre específico, y evidenciar la respuesta, si tiene una respuesta positiva o no. Y no perder demasiado tiempo, sobre todo en la condición de continuar con una respuesta de esas características, hasta incorporar, por ejemplo, inotrópicos para establecer o restituir una presión de perfusión adecuada. Esta situación muchas veces estaban definidas a la necesidad sí o sí de generar un acceso venoso central, llámese una subclavia, una yugular, que no es fácil hacerlo en el momento de la urgencia. Hoy por hoy está discutido con precisamente, como vieron en el día de ayer, dos vías periféricas con AVOCAT importantes, con Gauge, por ejemplo, de 14, 16 o 18,
pueden rápidamente establecer, por un lado pasar volumen, por el otro pasar el inotrópico y fundamentalmente de esta forma tratar de restablecer rápidamente la situación de tensión arterial y hemostasis del paciente. Hay una regla memotécnica que es el denominado BIP, que uno tiene que establecer una ventilación adecuada con una administración de oxígeno suplementario, si así la saturación por oximetría de pulso me lo indica. Una resucitación con fluidos es precisamente esta carga de solutos que habíamos hablado, y si esto no es suficiente, no perder tiempo y establecerle el inicio de noradrenalina, ¿sí? Dopamina, dobutamina, que van a escuchar tal vez, no soy el indicado. Grábense la palabra noradrenalina, que seguramente no van a estar en una situación equivocada. Y en esta situación yo lo que tengo que tratar de definir es un paciente tiene una situación de hipotensión crónica y demás, porque no veo características importantes o relevantes del cuadro clínico de hipotensión tisular, situación que precisamente si defino que está en shock no es lo que existe, sino definir afectaciones de cada uno de los órganos. A nivel del piel, sobre todo, que es realmente un espejo de lo que sucede, voy a ver palidez, cianosis, livideces, todo esto es una afectación muy marcada, ¿sí? Y lo que trata de generar es precisamente que toda la irrigación del plano vascular vaya a concentrarse fundamentalmente en el corazón y en el cerebro. Cuando yo tengo oliguria, realmente es una situación en la que el gasto urinario va a estar afectado, por lo tanto, también me sirve para monitorizar respuesta. Cuando yo tengo un paciente hipotenso, hago estas medidas de BIP y restituye la función del gasto urinario, sé que estoy por el buen camino, ¿sí? La taquicardia, ¿sí? Es otra de las manifestaciones como un mecanismo precisamente de establecer un volumen minuto, aumentando directamente la frecuencia cardíaca. El nivel de lactato, que recuerden que en algunos centros es de 20, hasta 20 sería lo normal, en otros es hasta 2, pero toda esta situación con afectación de hipotensión arterial, con alteración del estatus mental, con alteraciones en lo que es la evidencia en piel, con oliguria, me lleva a un shock circulatorio. Y en esta característica tengo que tratar de dilucidar de qué se trata. Estimo el gasto cardíaco y la saturación venosa, ¿sí? Y si puedo establecer que el gasto cardíaco es normal o alto, puedo, a través de una herramienta muy importante que es el ecocardiograma, definir si las cámaras cardíacas son normales, usualmente la contractilidad está preservada, se va a tratar de un shock distributivo. Lamento que no lo hayan podido ver, pero todo esto estaba animado en lo que sería el trabajo que hizo Claudio. Lamento que no lo puedan ver, pero bueno. Si el gasto cardíaco es bajo, lo que voy a hacer acá es auxiliarme a través del monitoreo con un acceso venoso central y tratar de medir la PVC. Hay distintas discusiones, pero lo más puntual es que si yo tengo una PVC baja y hago el ecocardiograma y tengo las cámaras cardíacas pequeñas y la contractilidad normal o alta, estoy seguramente dentro o enfrente de un shock hipovolémico. Entonces tengo que perder en pérdidas sanguíneas, en una situación de deshidratación, en una situación de disminución del lecho. Cuando en cambio yo tengo un gasto cardíaco bajo con una PVC alta, el problema está en el corazón. Voy a tener cámaras cardíacas grandes, una contractilidad disminuida. Esto es lo característico del infarto agudo de miocardio con un shock cardiogénico Kimball 4. Y si esta situación también está relacionada con un taponamiento o un derrame pericárdico, voy a ver el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo pequeño, lo que es la vena cava inferior dilatada. Si esté con neumotor, voy a ver directamente que el corazón derecho va a estar mucho más aumentado y que va a comprometer la contractilidad, estableciendo que no pueda llenarse el ventrículo izquierdo. Y esto es el denominado shock obstructivo. Ya estamos terminando, aguanten un poquitito más. Entonces estamos hablando de los patrones hemodinámicos. En el hipovolémico, el gasto cardíaco va a estar disminuido, la PVC va a estar disminuida, pero las resistencias vasculares van a estar aumentadas. Va a tratar de generar una vasoconstricción muy importante y lo voy a ver mayoritariamente en la piel, que va a estar fría, que va a estar precisamente blanco, pálido, ¿sí? En el cardiogénico voy a tener un gasto cardíaco disminuido, una PVC muy elevada, mayor a 14, 15, 16, ¿sí?
Las resistencias también van a estar precisamente muy elevadas y es la denominada sudoración fría, está agitado y con una sudoración fría. En el obstructivo, el gasto cardíaco va a estar disminuido, la PVC va a estar aumentada y la resistencia va a estar aumentada. Igual característica con disnea. Y en el distributivo, la situación es que puede estar el gasto cardíaco normal aumentado con una PVC baja y con las resistencias muy bajas. Y esto se ve también, por ejemplo, en un paciente que tiene su piel rubicunda, caliente, precisamente porque hay una vasodilatación muy importante relacionada con el óxido nítrico. Y toda esta característica, ¿por qué es? Precisamente porque yo voy a tener una situación de anaerobiosis, de menor repercusión de energía y por lo tanto voy a tener más cantidad de ácido láctico en el torrente sanguíneo. Eso implica más acidosis, anión gap aumentado y por lo tanto de esta situación va a generarse una respuesta inflamatoria con una cascada inflamatoria que va a establecer la disfunción orgánica múltiple y esto es lo que provoca el desenlace si yo no corto este círculo vicioso, ¿sí? Por ende, y ya finalizando, como hace esta excelente película, todos vamos a morir en hipoxia, así que tratemos de resolver y de resolver a nuestros pacientes con un diagnóstico adecuado y efectivo. Muchas gracias y nuevamente disculpen todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido. No sé si hay alguien ahí o si estoy hablando sola. Gracias, profe. Gracias a Gracias, ustedes por la profe. paciencia. Profe, Sí, a mí me quedó una duda en el shock cardiogénico, ¿cómo va a estar el volumen minuto, la tensión arterial y la resistencia? vamos a ver si puedo, ¿eh? Porque en el shock cardiogénico, sí, vamos a tener el gasto cardíaco, significa el volumen minuto. El volumen minuto, sí, como habíamos hablado, va a estar relacionado con el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, como efecto de bomba, no se va a generar. Vos imaginate un paciente con un infarto agudo de miocardio. La contractilidad es la que va a estar afectada, por ejemplo. Entonces, en esa situación, no va a tener un efecto de bomba adecuado. La bomba, precisamente, es que impulsa 5 litros de sangre. En vez de impulsar 5 litros de sangre, va a impulsar menos de 2. Y esa característica es la que no va a hacer que llegue suficiente cantidad de sangre, por ejemplo, al riñón. Entonces, como no llega una suficiente cantidad de sangre, empieza a fracasar la función del riñón. ¿De acuerdo? Esto es lo que en el tejido empieza a decir, no me llega suficiente cantidad de sangre, voy a empezar a extraer todo lo que puedo, pero si eso se mantiene y se perpetúa, directamente llega a extraer hasta un nivel máximo donde la distribución que ya está siendo afectada, ¿sí? No puede reemplazarse, entra en hipoxemia, entra en anaerobiosis, entra a generar acidosis láctica y toda la cascada nuevamente. Todos van a definirse, sobre todo, en una situación de no utilización del oxígeno. Por eso es que todas las características de shock van a compartir esto, ¿sí? Cuando yo puedo tener el diagnóstico a través de un ecocardiograma o a través de un acceso venoso central, lo que voy a ver es que la contractilidad es mucho menor. En vez de estar con un esfuerzo, no sé si pueden ver el gesto que estoy haciendo yo, pero en vez de tener un efecto de bomba, es apenas lo que hace, ¿sí? Entonces no puede expulsar la cantidad de sangre suficiente. ¿Sí? Y por ende, lo que llega a los tejidos es muy inferior. En vez de llegar 500, llega 250. Y esto, perpetuado en el tiempo, lleva a el fracaso y obviamente la no utilización del oxígeno y sí el resto de la cascada que estuvimos hablando hasta recién. Bien, ay, te escucho. Y en el obstructivo, ¿por qué la resistencia sería baja? En el obstructivo, vos tenés, por ejemplo, a ver si podemos ir hasta ese nivel.
los gráficos del neumotórax hipertensivo, ¿sí? Llega una cantidad, aquí, ahí. En el obstructivo no hay un llenado suficiente, ¿sí? Entonces, lo que genera también es una situación distributiva a nivel de los tejidos, pero que en realidad no hay una alteración a ese nivel. La alteración se ve en que el retorno venoso no puede ingresar hacia las cavidades cardíacas, ya sea por taponamiento, ya sea por tromboembolismo, ya sea porque hay directamente una compresión por parte del aire que está alojado entre el pulmón y la pleura y desplaza precisamente al corazón, generando una no funcionalidad adecuada del corazón, ¿sí? Pero el resto no tiene una situación en la que tenga alguna alteración. Por lo tanto, por eso las resistencias van a ser en principio bajas. Si después esto se perpetúa, ahí cambian. Ojalá tuviésemos pacientes que solamente es un shock obstructivo o solamente es un shock cardiogénico. Mayoritariamente los tenemos todos mezclados y muchas veces necesitamos el auxilio precisamente de un catéter de Swan-Ganz porque están mezclados. Un paciente puede tener una insuficiencia cardíaca que en el contexto de una sepsis se exacerba cada una de estas dos situaciones. Entonces yo debo definir y hacer las pruebas terapéuticas con distintas medicaciones si primero genero una situación de vasoconstricción a través de la adrenalina porque está muy vasodilatado y después si todavía se mantiene un gasto cardíaco bajo, si debo dar algún inotrópico que directamente actúe en el gasto cardíaco. Llámese dobutamina, que a mí mucho no me ha gustado, llámese milrinona. En esta situación tengo que optimizar las dos cosas. Por eso muchas veces se mezclan los patrones y es muy difícil de decidir que hay una situación extremadamente pura, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, en un paciente con un politraumatismo que ha hecho una situación, no sé si por qué dejó de compartir, pero bueno, una situación de hipovolemia y que después tiene una infección. Entonces, en esa situación está también las dos cosas mezcladas. Por lo tanto, muchas veces son parámetros o patrones como para que uno tenga una idea de cómo actuar al principio o cómo diagnosticarlo, pero no como para establecerse con un diagnóstico fehaciente, ¿sí? Ahí estoy de nuevo. Ahora los veo, lo cual es bastante bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo, una situación que le dije a Claudio, honestidad brutal y creo que lo hemos manifestado, hay muchas fórmulas que obviamente están en los libros, pero lo importante que ustedes tienen que interpretar muchas veces es cómo esas fórmulas se ven en los pacientes, ¿sí? Y eso es lo que fundamentalmente, al menos esta clase, quiere dejarles a ustedes como situaciones relevantes. Por ejemplo, en la categoría de un shock séptico, uno tiene que actuar para resolver esa situación de hipoxemia rápidamente. Entonces, lo más importante es que ustedes ya puedan definir que un paciente que está hipotenso, que tiene una frecuencia cardíaca elevada, que no tiene, no está frío, que está más bien caliente, tiene un patrón de esas características, entonces tengo que pensar si tuvo fiebre y demás en un diagnóstico de ese tipo. En cambio, si viene con dolor de pecho, si yo tengo el antecedente que es hipertenso, que está vaquista y demás, me voy a volcar a una situación obviamente totalmente contraria, ¿sí? Entonces, en esta situación es donde yo tengo que definir cuáles son los patrones más importantes que pueda llegar a tener, ¿sí? Más allá de esta situación de valores y números, ¿sí? Tienen que ver el contexto clínico del shock. Ya por situación del horario, yo debería irme, así que si no tienen alguna otra pregunta, los dejo con Roxana. Si querés, podés detener
la grabación, Gaby, por favor. Bueno, deje de grabar. Detener. Es una clase larga, es un contenido bastante, digamos, con muchos detalles para ustedes.